Bienvenidos, soy Carlos Paredes. Esta va a ser la ayudantía del reforzamiento de la vuelta para la I2 de Matlab 100. Abordaremos los principales casos que van a entrar en su posible I2. La mayoría son ejercicios de IES anteriores y con un par de tips para que puedan más que nada estudiar mejor y les vaya mejor en la interrogación. Eh, Vamos a partir primero con un reforzamiento sobre derivadas, en particular todas las propiedades que he asociado, y para ir pasando después con definiciones de funciones de regla de la cadena, de máximo y mínimo, extremos absolutos y de teorema del valor medio, ¿no? Cualquier duda que tengan, sé que igual va a ser una clase grabada, así que puede que no tengan dudas y no puedan preguntar. Pueden contactarme a mi mail. Generalmente me demoro muy poco en responder, así que siéntanse con toda la confianza y libertad de poder mandarme un mail con cualquier pregunta que tengan de esta guía o cualquier otro que tengan sobre el ramo. La guía va a estar en el link, va a estar en la caja abajo del video de YouTube para que puedan descargar esta guía. Viene junto con las soluciones abajo, así que para que puedan enfocarse más en su estudio. No sé si queda algo más que agregar y vamos a empezar para hacer esto no tan largo. Por un momento voy a parar de compartir pantalla. Ya. Vamos a partir con un pequeño repaso de derivadas, en particular de lo que es la regla del producto, la regla del cociente y la regla del producto y la regla de la cadena, porque va a ser uno de los principales tópicos que van a abordar en esta interrogación número 2. Además, vamos a reforzar un poco lo que es la parte de derivadas de funciones polinomiales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas, que son generalmente las que más cuestan. En particular, si es que tienen cualquier digo derivada que no sepan resolver, pueden perfectamente mandarle un mail antes de que tengan la interrogación y pueda mandarles paso a paso cómo se puede desarrollar y unos tips para que fortalezcan más su estudio. Así que ya comenzamos. Ya, en particular si es que tenemos una función. Vamos a partir con las primeras propiedades. La primera es, por supuesto, tienen que primero pensar en la suma. Muchas veces he visto gente que se ha equivocado en la suma porque empieza a aplicarla al producto. En suma no existe tal propiedad, sino que simplemente se distribuye. ¿Cómo es esto? O sea, si tenemos que f más g, obviamente de x, la misma variable, tienen que tener mucho ojo con eso. Muchas veces regalan preguntas en interrogación. He visto muchas veces que han regalado preguntas, por ejemplo, pidiendo la derivada respecto a x de una función así. O incluso le ponen que voy a ponerlo más claro, respecto a y, le están pidiendo derivar respecto a x. Muchas veces regalan preguntas así, y claramente ustedes deberían marcar el tiro de esto, esto es cero, para que tengan igual en consideración que fíjense bien igual en cuál variable están apuntando en cada pregunta. Así que ya, con esto es la propiedad. La derivada de la suma es la suma de las derivadas. Esto ya debería ser un poco más mecánico en todo caso. Puse de t sin querer, perdón. Oh, de nuevo puse de t, de x. Como es un ejemplo rápido esto, básicamente con x a la cuarta más x al cuadrado, la derivada de esto, podemos ver cada una de estas como una función distinta, como este f de x, f de x, y esto no es más que la derivada de x a la cuarta respecto a x, más la derivada de x al cuadrado respecto a de x, lo que más no es nada más que 4x cubo más 2x. Ya. Partimos con eso, ya, y ahora vamos a ir a lo más complicado, que ya es donde se empieza a reforzar en ley 2, que es en particular regla del producto del cociente, mucho ojo con esa, y regla de la cadena, que uno generalmente la empieza a obviar, pero es muy importante memorizársela porque muchas veces uno se confunde y puede cometer errores dentro de una interrogación. Ya, entonces, la regla del producto.
Si tenemos dos funciones dependientes de la misma variable, donde se están multiplicando entre ellas, y derivamos respecto a la variable en común, o sea, en este caso x, esta derivada va a ser equivalente a la derivada de la primera función respecto a x por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda derivada. Memorícense, esa función es muy importante cuando uno aplica el producto. Cuando, generalmente sí o sí va a aparecer en la interrogación número 2, fijo en alguna de las preguntas. De hecho, más adelante lo vamos a ver dentro de la misma guía. Ya. Esto también a veces se escribe como f' para no afectar tanto la notación. Y es equivalente, independiente de la notación, es equivalente al anterior. Así que no habría problema con eso. Disculpen. No sé qué sonó. Ya. Perfecto, continuamos. Ya, un ejemplo de esto es, por ejemplo, si es que estoy haciendo seno de x por, supongamos una que sea como difícil, logaritmo natural de x, y quiero derivar esto, ya. Primero tenemos que tener en cuenta la derivada de seno, y la derivada del logaritmo natural de x. Si derivamos de seno, nos da que la derivada de seno es igual a coseno. Y la derivada de logaritmo natural de x es igual a 1 partido en x. Voy a corroborarlo para ver si me estoy equivocando en algo tonto. Sí, en efecto, es que siempre me confundo, siempre tengan ojo con eso. Es una cosa que siempre he visto error en las interrogaciones, y de hecho hasta cualquier persona le pasa, es la derivada de seno y coseno. En particular porque la derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es menos seno. Este menos ha matado muchas interrogaciones que no se han dado cuenta. Así que tengan mucho ojo con poner el menos cuando estén derivando coseno. Y seno no lo pongan. Perfecto. Ya continuando con, por ejemplo, con esta regla del producto, tendríamos que sería igual, equivalente en esto, sería igual a la derivada de seno, que sería coseno de x, por logaritmo natural de x sin derivar, más seno de x, o sea, la primera sin derivar, por 1 partido en x, que es la derivada de logaritmo natural. Y por lo tanto ya tendríamos el resultado de una pregunta así. Este tipo de ejercicios, por ejemplo, puede aparecer así como deriva de tal función, así que les recomiendo de primero aprenderse las tablas de derivada de seno, aprenderse las tablas de derivadas para los logaritmos, etc. Así que, y de exponenciales, muy importante. Generalmente aparecen ciertos ejercicios medio enredados dentro de eso. Ya. Continuando, ahora tendríamos que continuar con la regla del cociente. Si tenemos dos funciones y pedimos la derivada respecto a una variable, df de x partido en g de x, con g de x distinta de 0 para el dominio. Eso es importante porque a veces pueden ponerle algo que está fuera del dominio y no se puede hacer nada. Es difícil que lo pregunten, pero si es que le llega a aparecer alguna demostración mala, alguna demostración que se vea que es fea, les recomiendo chequearlo. Ya. ¿Cómo diríamos esto? Y bueno, la fórmula nos dice que esto es equivalente a la derivada de f de x por g de x menos g de x derivada. Voy a ponerla en el mismo orden para que no confunda. F de x por g de x derivada dividido en g de x al cuadrado. Eso es lo que nos dice la fórmula al final de la regla del cociente. Esperen un momento, estoy revisando los ejercicios para ver cuál puede ser bueno para ejemplificar esto. Ya. Vamos a utilizar las mismas variables de arriba, ya que expliqué seno y coseno y logaritmo. Vamos a pedir entonces la derivada de seno de x partido por el logaritmo natural de x respecto a x con x perteneciente al dominio del logaritmo natural de x. No,
no nos vamos a preocupar el tiro de analizarlo, si total, eso es para más adelante cuando los piden explícitamente. Ya. ¿Cómo sería entonces por fórmula? Reemplazamos directamente, sabemos que f de x es igual a seno, g de x es igual a la aritmética natural de x, y tenemos que entonces la derivada sería equivalente a la derivada de seno, que sería coseno de x, por logaritmo natural de x, menos seno de x por 1 partido en x, dividido en logaritmo natural de x y todo eso al cuadrado. Y eso sería todo. Eso sería como lo necesario, las principales partes de la multiplicación y la división sobre funciones para calcular la derivada. De nuevo no sé qué fue lo que sonó. Ya. Estoy revisando si es que Zoom está teniendo algún problema, etc. Continuamos entonces. Y por último, la más importante. De verdad no sé. Ya creo que no importa. Que puede ser algún error de que me esté cancelando la grabación o algo. Ya. Ahí está. Sí. Continuamos. Y lo más importante, donde se basa en gran parte en esta interrogación 2, que es la regla de la cadena. La regla de la cadena dice que, dadas dos funciones, f de x, g de x o de y, puede ser lo que sea, incluso h de x, bla, 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 que es la derivada de f de x, no, f de g de x es la derivada de f de g de x por g' de x. Sorry, tuve un pequeño problema de grabación, así que lo dejé en lo mismo. Ya está. Continuamos, ya. ¿Qué nos dice la fórmula entonces? Voy a borrar esa D para ser consistente con lo que puse más adelante. Entonces es la derivada de la función que está afuera, evaluada de la de adentro, por la derivada de la que está adentro. ¿Dónde podemos ver esto más fácil? Por ejemplo, si queremos calcular la derivada del logaritmo natural de x al cuadrado, con x en el dominio, esto por fórmula tenemos que primero sacar que f de x es logaritmo natural, y nuestro g de x es x cuadrado. Aplicamos la fórmula. Esta fórmula idealmente se la tienen que memorizar o al final con tanta práctica se la terminan aprendiendo obligadamente. ¿Ya? Y entonces aplicamos la fórmula y nos queda aquí. Sabemos entonces también que f' de x es igual a 1 partido en x y g' es igual a 2x. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos quedaría entonces la derivada de f de x, f' de x, en particular sería f' de 2x al evaluarla en g, lo que nos queda igual a 1 partido en 2x, entonces nos quedaría entonces todo igual a 1 partido en 2x por la derivada, perdón, acá era x cuadrado, porque la fórmula recordemos que era f' de x, evaluada en g de x, no en g', le he puesto g', por eso había sido el 2 anteriormente, ahí está más correcto. Y como tenemos que completar esta fórmula, entonces nos queda 1 partido en x cuadrado por 2x. Lo simplificamos y nos queda 2 partido en x. Y esa sería finalmente la derivada de logaritmo natural de x cuadrado. Ya. Y creo que eso es todo lo que vamos a partir con derivadas, así como con las propiedades de la derivada, porque lo demás ya no es tan necesario. Estas son como las principales que le van a entrar en esta interrogación. Así que vamos a partir con los problemas ya. En la guía, vamos a partir por caso a caso, respondiendo cuáles son los ejercicios. No sé si del tiempo, pero voy a tratar de hacer lo posible para poder resolverlos todos. Si es que no alcanzo a resolver uno, está en la guía y perfectamente, como les digo, no tengo ningún problema con que me manden un mail preguntando si es que tienen cualquier duda respecto a este ejercicio o cualquier otro que tengan. Ya. Comenzamos por el primero, de calcular directamente derivadas.
nos piden f de, si nos dan f de x igual a x por 2 a la x, nos preguntan cuánto es f' de x o la primera derivada, o la primera derivada de f de f. Perdón. Entonces, aplicamos directamente la derivada de f de x tiene que ser la derivada respecto a x de x por 2 a la x. Eso aplicamos ahora regla del producto, como vimos anteriormente, y nos queda la derivada de x por 2 a la x más x por la derivada de 2 a la x. Es una muy buena práctica escribir paso a paso y no saltarse paso al estar derivando, porque algunas veces hay expresiones grandes que las vamos a ver en algunos de estos ejercicios, que puede caer una cosa gigante que se pueden equivocar. Así que es muy buena práctica escribirlo paso a paso como lo van resolviendo para que vean dónde está el error, si es que les queda algún signo que creen que no debe estar ahí, por ejemplo. Ya. La derivada de x es 1, así que nos queda solamente 2x más x por la derivada de 2 a la x, que esto es de la forma a la x. Entonces, resolvemos. Ya hice un problema de nueva conexión, pero ya no debería pasar la acabo de arreglar. Perfecto, entonces tenemos que es a la x, de la forma a la x con a constante, y recordemos que esto es equivalente a e elevado al logaritmo natural de a la x. Por lo tanto, nos quedaría como, acá me faltaron el paréntesis, e al logaritmo natural de a la x. O lo que es equivalente también a e a la x por logaritmo natural de a. En este caso, nuestro a es 2. Así que aplicamos la derivada de la función exponencial. Sabemos que la derivada de e a la x es e a la x. Y en particular, nos queda entonces que la derivada de esto, esto podemos ver. Perdón, me había confundido en una cosa, nada que ver. Esto es equivalente, para que lo vean así más de forma visual, es e a la x, acá le puse un por, sí le puse un por, ya. Es e a la derivada al final queda como la derivada respecto a x, ya, ahí creo que está, perdón, había tenido otro problema aquí, y ahora ya lo arreglé definitivamente. Entonces, acá, si lo ven claro, hay una regla de la cadena, donde nuestra primera función es la función exponencial, y nuestro argumento es este x por logaritmo natural de a. Por lo tanto, aplicamos regla de la cadena, nos queda la derivada de e a la x, la derivada de e a la x, que es e a la x, evaluado en el número, x por ln de a, por la derivada de esto que es un producto. Como nos queda entonces, nos queda la derivada del producto, que sería entonces 1 por logaritmo natural de a, más x por 1 partido en x. Esto se nos va a 1, y entonces esto nos queda igual a e a la x, logaritmo natural de a, por logaritmo natural de a más 1. Este es como el caso general para cuando tengan, por ejemplo, un a elevado a algo. Por lo tanto, ahora simplemente aplicamos... Creo que me faltó un número. A ver si lo encuentro. Ya, no, está bien, está bien. Perfecto, entonces nos quedaría 2 a la x. Sí, nos quedaría entonces, como tenemos desde antes, teníamos 2 a la x, 2 a la x, más x por esto que hemos calculado, más x por e
a la x logaritmo natural de 2. Y como habíamos visto, esto es equivalente a eso, así que simplemente podemos reemplazarlo y decir esto x2 por elevado a la x por logaritmo natural de 2 más 1. O en este caso, sería simplemente así. No sé dónde tengo inconsistencia acá. A ver si la veo rápidamente. Ah, sí, perdón, tuve un pequeño problema. Me acabo de dar cuenta de algo. Es un error que puede cometer. Acá no es 1 partido en x. Acá estoy multiplicando por el logaritmo natural de a. El logaritmo natural de a es una constante. Como es constante, esta derivada es 0. Y por lo tanto, este 1 no va y este 1 tampoco va. Y por lo tanto, al final nos queda que f de x derivada es igual a 2 a la x más x por 2 a la x o logaritmo natural de 2. Cosas de sacar de este ejercicio: la fórmula de a a la x, tienen que saber que es equivalente a e a la logaritmo natural de a por x, que también es equivalente que la derivada es igual a el mismo, a la x, por logaritmo natural de a. Y ahí tendríamos el primer ejercicio resuelto y escrito. Les recomiendo hacer el desarrollo porque llegaría a ser este paso, puede ser que en ejercicios donde el exponente se vuelve más complejo, existen más problemas. Donde el exponente, por ejemplo, no sea solamente x. Por ejemplo, si está el caso de a a la 2x, no es simplemente cambiar el x. En todos los casos, al menos. Ya. Vamos por el segundo ejercicio entonces. El segundo ejercicio que nos piden, que dado f de x igual a x seno de 1 partido en x, ¿cuál es la derivada? Nos pediría entonces f' de x nuevamente. Lo más seguro es que en este I1 se van a encontrar con un par de muchos ejercicios de derivada al ser como vía Canvas, así que mucho ojo con eso. Ya. De nuevo, nos piden la derivada de un producto y una derivada de una cadena a la vez. Vemos que es primero, como les dije, una regla del producto, por lo tanto la deriva del primero, que ya ahora voy a escribirlo como x' seno de 1 partido en x más x por seno de 1 partido en x prima. Esto es equivalente a seno de 1 partido en x más x por la derivada de seno primo elevado en 1 partido en x por la derivada de 1 partido en x. Y ahí ahora seguimos desarrollando, entonces nos queda que todo esto es igual a seno de 1 partido en x más x por coseno de 1 partido en x. Y acá quiero mostrarles algo muy importante al momento de derivar, sobre todo en lo que son raíces y cuando tienen el exponente, cuando son a la menos algo, que por ejemplo cuando tengan una raíz, por ejemplo la raíz cúbica de algo, lo escriban así. ¿Por qué? Como saben eso, porque es mucho más simpático de partida ver un polinomio para derivarlo, porque saben simplemente la fórmula que es escribir el polinomio acá, y al polinomio restarle 1, y así tienen mucho más fácil, y lo mismo en este caso, exactamente lo mismo. Tenemos entonces que la derivada de esto, que es lo mismo que la derivada de x a la menos 1, que entonces bajamos el menos 1, menos 1 por x menos 1 menos 1, porque al final le estamos restando 1 al exponente y por lo tanto nos da el resultado de que es, voy a escribirlo un poco más acá, voy a correr un poquito, se me fue un poco, ahí está. Y entonces tenemos que es eso por
eh, 1 partido en menos x cuadrado. Y tendremos el resultado entonces de nuestro problema. Y entonces ya casi simplificamos el x cuadrado con este x y ahí nos queda el resultado ya que está en la guía, que sería el seno de 1 partido en x menos 1 partido en x, coseno de 1 partido en x. Vale la redundancia. Y después tenemos la c, que es de nuevo una función que claramente se ve que se arregla la cadena. Sí o sí van a aparecer muchos reglas de la cadena porque es como la esencia de esta interrogación de cálculo 1. F de x es igual entonces al logaritmo natural de coseno de x. Y eso. Nos piden entonces f de nuevo prima de y. Aplicamos regla de la cadena y sabemos que es entonces la derivada del logaritmo natural evaluado en coseno de x por la derivada de coseno de x. Y acá no es nada más que simplemente reemplazar por las ecuaciones que ya teníamos, que ya hemos calculado todo este rato. Entonces, nos quedaría entonces 1 partido en coseno de x, porque la derivada del logaritmo natural es 1 partido en x, por menos seno. Eso es importante, recuerden que la derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es menos seno. Y por lo tanto nos queda menos seno de x partido en coseno de x, y si recuerdan por algún par de clases anteriores, eso es tangente, así que da menos tangente de x. Y ahí estaríamos con la pregunta número C. Pregunta número C, digo, ítem C. Disculpa. Entonces, si ahora pasamos a la D. No sé cuánto tiempo ya llevo grabando, para ver si me queda un poco, ¿no? No sé, no tengo ni idea. Ya, no importa. Si es que ya están aburridos esta parte, pónganlo en por 2. Así que se entiende. F de x es igual a e a la 2x más coseno de x partido en x cuadrado más 1. Por ejemplo, un poco feo, no importa. Y acá simplemente vemos que se equilibra a la izquierda como una regla del producto y a la derecha como una regla del cociente. Primero, también un muy buen ejercicio mental, así realizarlo en las interrogaciones, es identificar qué pasos van a realizar, sobre todo, por ejemplo, frente a pruebas de matemática y de cálculo. Identificar, por ejemplo, mira, acá tengo que hacer tal cosa, acá tal cosa, porque así van a tener una línea más clara sobre qué tienen que hacer en cada momento. Ya. Derivamos la primera. Espero habría alguna que ver. Es igual, f' de x es igual a 2e a la 2x por regla de la cadena, porque al final la derivada de e a la, al final esto queda como e prima, disculpen, e a la x prima, evaluada cuando x es 2x por la derivada de 2x, para hacerlo más explícito, y por lo tanto nos da 2 por e al lado x, más, voy a mover esto para el otro lado, más este cociente, y por lo tanto nos da la derivada del primero, menos seno, esta le voy a hacer un poquito menos extendida porque vemos que vale un poquito feita, y aparte es un cociente, así que queda bastante larga, menos coseno de x por la derivada de x cuadrado más 1, prima, dividido en x cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces seguimos desarrollando, nos queda 2e a la 2x más menos seno de x cuadrado más 1 menos coseno de x por 2x dividido en x cuadrado más 1 al cuadrado. Ese 2x ¿de dónde sale? Sale de derivar eso, esta derivada, porque al final es x al cuadrado más 1 derivada, que es la derivada de las sumas,
sabemos que la derivada de una constante es 0, y por lo tanto nos queda solamente 2x. Lo voy a dejar ahí nomás, que no es la gracia andar simplificando, por lo menos en este caso, para no tomar más tiempo, pero esto simplemente mover un poco la álgebra y le va a quedar un poquito más bonita. En el solucionario está así mismo, así que no creo que les pidan también más allá de eso simplificar cuando son expresiones un poco feas. Ya. Y ahora por fin ya pasaremos de la parte de derivadas y de práctica de regla de la cadena y regla del producto a algo más entretenido, que es básicamente derivar cosas, pero con valores, entre comillas, implícitos. A partir también de la regla de la cadena, obviamente. Ya, comenzamos. O sea, f de x, una función derivable en R, ya perfecto, con f de 4 igual a 2 y f' de 4 igual a 6. Cuando ven que nos dan valores para una f que está dentro después de otra función, es claro que no tenés que aplicar regla de la cadena y reemplazar. Así que eso tenganlo claro. Ya. Entonces nos piden g de x, que g de x es a su vez la raíz de 1 más f de 4x al cubo. Y eso es lo que después nos preguntan, ¿cuánto es g' de 1? Un ejercicio un poco largo, yo creo un poco largo para el contexto de ahora de Canvas. Lo preferí poner porque resume una gran parte de las cosas que pueden entrar, pero no creo que les entre un ejercicio tan largo actualmente en los tiempos de Summers. Ya. Partimos derivando entonces. G' de x es entonces 1, 1 dividido por 2 raíz de 1 más f de 4x al cubo. ¿De dónde sale esto? Esta es simplemente la fórmula de la derivada de la raíz. Como les digo, esto es equivalente también a la derivada de x a la 1 media. Que vemos que eso nos da entonces, el derivado nos da 1 medio por x a la menos 1 medio, que es lo que estamos viendo acá, donde hablamos en la función de afuera. Por la derivada de lo que hay dentro. Vamos a escribirlo así para seguir acá abajo, con más espacio. Esto es igual a 1 partido en 2. Estoy grande, ¿cierto? Me asustó un poco eso. 2 partido en la raíz de 1 más f de 4x a la 3 por la derivada de todo lo que hay dentro. En este caso sería la derivada de 1 más f de 4x a la 3. Todo eso derivado. ¿Lo puedo bajar? Ya. Vamos a derivar esto aparte. Recomiendo también muchas veces derivar aparte para que no tengan problemas así como que se confundan tanto sus cuadernos al momento de resolver. Y nos queda. Entonces, que eso es 0, la derivada de 1. Voy a escribirlo así resumido. F a las 4x al 3. Y nos están pidiendo esa derivada. Se preguntarán por qué saqué el 1. Porque la derivada de 1 es 0, así que no nos interesa en este caso. Ya. Tenemos entonces la derivada tenemos la derivada ahora de la cadena, y tenemos doble cadena. Ojo, ¿por qué? Porque primero tenemos la función al cubo, y luego tenemos la función f de x, y luego tenemos la función 4x. ¿Cómo nos queda entonces esto? Nos queda primero la función cubo, que bajo el 3, y nos queda por f de 4x, eso, todo esto va a estar después al cuadrado, por la derivada de lo que hay acá adentro, porque recuerden que, no, esto es al cuadrado, por por la derivada de f de x, de f de 4x, que esto a su vez, al derivarlo, nos da que esto hay que multiplicarlo por 4, y esto ya sería nuestra fórmula, nuestra forma final. Si no estoy equivocando. Ya.
Creo que está todo bien. Sí, perfecto. Estamos muy bien. Ya. Ahora entonces, g de prima de x nos pide evaluarlo en 1, y entonces eso es equivalente a 1 partido por 2 raíz de 1 más f de 4, porque el x se va a 1, así que no es necesario escribirlo, porque multiplica por 1, por lo que nos queda acá arriba, 3f de 4 al cuadrado por f' de 4 por 4. Ya. Ahora, sabemos desde antes, sabemos por enunciado que f de 4 es igual a 2, f' de 4 es igual a menos 6, y por lo tanto, al evaluar en 1, esto nos queda, f de 4 es 2, nos queda 8, nos queda 1 partido en 2 por 9, en 2 por, esto nos queda, f de 4 era 2, 2 al cubo, 2 al cubo es 8, más 1, 9, la raíz de 9, 2 por raíz de 9, que esto es entonces 1 partido en 6 por, acá hacia la derecha partimos de nuevo, esto queda en 4, nos quedaría entonces 3 por 4 por la derivada de f en 4, que es menos 6, menos, ¿cierto? Sí, menos 6 por 4. Entonces nos queda un sexto por menos 6, no voy a preocupar de calcularlo porque ya tenemos eso, por 3, por 4, esto se nos va a 0, a 1 digo, esto nos queda 12 por 4, y por lo tanto, esto nos queda en, me equivoqué, no sé qué es. Ah, no, estábamos bien. 12 por 4, y esto es entonces, menos, esto todo menos 48. Y ahí estaríamos entonces con la pregunta número 2. Esta, como le digo, una pregunta bastante larga, como para preguntar así en el contexto de Canvas, donde le hacen más preguntas en el tiempo mismo, pero si fuera una prueba convencional sería muy parecido. Ya. Pasemos a la 3 entonces. La 3 es similar y casi idéntica a esta pregunta. Si h de x es igual a la raíz de 4 más 3 f de x, con f de, y nos dan los datos, f de 1 es igual a 7, f' de 4 es igual a menos 6, y se define, pero no sé qué onda, calcule general. Ya, hay algo raro acá. Ah, disculpen, acabo de cachar que hay un error. Eh, ya, ya, sí, hay un error. Escribí mal la pregunta. La voy a resolver en todo caso. Voy a poner los números bien acá. Voy a actualizar el PDF. Déjeme buscar el archivo original donde tenía los números. Sí, si se fijan bien, no sé si el PDF estaría igual, pero el PDF al menos que el que hice tiene los mismos números que el ejemplo anterior. Y después se repiten dos veces, así que no está ni bien escrito. No, este no es. Ya, vamos. Esta debería ser una pregunta 4 más 3f. Ya, acá está. F de 1 es 7, eso está bien. Y f' de 1 era, es igual a 4. Este es el valor entonces, el que está correcto. Y nos pregunta entonces h' de x de 1 evaluado en 1. Y calculamos simplemente. Calculamos h' de x, nuevamente, regla de la cadena, 1 partido en 2
raíz de 4 más 3f de x por la derivada de lo que hay adentro, que sería 4 más 3f de x derivada, que nuevamente esto lo derivamos y nos queda 3f' de x. ¿Por qué? Porque acá aplicamos regla del producto, la parte con el 3 se nos va a 0, porque es una constante, y al derivar esto también se nos va a 0. Así que nos queda solamente eso. Y por lo tanto, la derivada de x, de la derivada de h, digo, es 3f' de x sobre 2 raíz 4 más 3f de x. Este es un ejercicio más plausible que les toque en la interrogación dada, porque es mucho más simple. Evaluamos eso en 1, y nos queda entonces 3 elevado en f' de 1, que si no recuerdo mal era 4, queda 12 partido en 2 raíz de 4 por 3 por f de x evaluado en 1, que era 7. Y entonces esto nos queda 21 por 4. 21 más 4 era, este es lo más, no sé por qué lo puse ahí. Nos queda 12 partido en 2 raíz de 25. Y entonces nos queda esto igual a 12, o para simplificarlo al tiro, estos 6, nos queda 6 partido en 5. 6 quintos sería entonces nuestra respuesta para esta pregunta. Ya. Y continuamos. Bueno, estas preguntas son bastante así, llegar, derivar y reemplazar, así que les recomiendo observarla muy bien, leerla muy bien y resolverla bien calmado paso a paso para que no pierdan puntos por algún error de signo o algún error de alguna derivación mal hecha, como puede pasar tantas veces. Ya, así que esta pregunta igual las pasé bastante rápido. Si tienen cualquier duda, de nuevo reitero, mi mail está a toda la disposición de ustedes si es que quieren mandar algún mail, preguntando sobre la materia, si es que tienen algún otro ejercicio que tengan dudas, perfectamente, no tengo ningún problema con responder. Me demoro bastante poco rato en responder si es que la hora si es que mandan el mail en una hora decente. Así que continúen, para no aburrirlos tanto. Determine los extremos absolutos, determine extremos de la función f de x, se me perdió, ahí está, x partido en x cuadrado, está un poco chico el de menos x más 1 en intervalos cerrados 0,3. Ya. Y ahora tenemos que simplemente, para calcular los máximo y mínimo, básicamente, esta era la pregunta 4, ¿cierto? Sí. Como tenemos que simplemente derivar, porque así es como encontramos los máximos y mínimos. Como los encontramos más puntualmente, nos interesan los puntos donde f de x es igual a 0. O sea, básicamente x1 le voy a poner. Nos preguntaríamos cuáles son esos x que a nosotros nos interesan en este caso. Ya. Para eso derivamos. Vemos que f es continua con el denominador no nulo, por lo tanto es derivable. Y en el intervalo 0,3, así que estamos súper bien. En 0 no hay problema con el denominador, etc. f' de x entonces es regla del cociente, x' por x cuadrado menos x más 1, menos x por x cuadrado menos x más 1, prima, dividido en lo de abajo al cuadrado. ¿Ya? Eso entonces nos da x cuadrado menos x más 1 menos x por 2x menos 1, que sería la derivada de ahí adentro, de acá adentro. Luego entonces, y todo eso dividido por x cuadrado menos x más 1 al cuadrado. Ya. Y acá tenemos ya la función, tenemos la función que nos interesa analizar, que sería f' de x. Lo ponerlo acá, f' de x. Nos interesa analizar cuando se hace 0, y para eso primero tenemos que hacerla un poquito más bonita, porque como vemos que así no está muy bien tratable. Entonces esto sería, si reducimos el polinomio arriba, más 1 menos 2x cuadrado menos x.
más x por el signo. Perfecto. Este x se nos va con este. Y nos queda 1 menos x cuadrado dividido en x cuadrado menos x más 1 al cuadrado. En el intervalo 0,3, al menos, esto de acá abajo nunca se hace, no se va a hacer 0, al menos. Así que no tenemos ningún problema con continuidad. Y nos interesaría solamente analizar este caso. Sería entonces, tendríamos que buscar la función 1 menos x cuadrado igual a 0, que de x cuadrado es igual a más menos 1. Entonces, tenemos dos valores potenciales para x para analizar. Tenemos el caso menos 1, el caso 1. Aparte, obviamente, de los extremos que es 0 y 3. Eso siempre lo recuerdo. Cuando tienen que calcular máximo, mínimo y extremos, los extremos son el intervalo, en este caso 0,3, y los valores donde nos da 0. Tienen que agregar siempre estos dos. He visto gente que se ha equivocado por olvidarse o poner estos dos números. Ya. Lo primero que tenemos que percatarnos acá inmediatamente es que menos 1 no pertenece a 0,3 y por lo tanto no nos interesa en este caso, no nos interesa. En cambio, 1 sí pertenece y por lo tanto es un candidato válido a elegir. Entonces tenemos los puntos críticos que es 0, 1 y 3 y por lo tanto evaluamos. Vamos a construir una tablita así como también la construye el solucionario y tenemos 0, 1, 3. Le recomiendo muchas veces hacer la tablita porque así es más fácil comparar muchas veces. Teníamos que f de x es 1 menos x cuadrado y toda esa cuestión fea. Y en 0 esto vemos que se nos hace 1 partido en 1 y es 1. ¿No? En 0. Ah, no, miento. Nos interesa máximo y mínimo, por lo tanto esto se evalúa en f de x. Está evaluando en f'. Perdón. En f normal, en 0, que es igual a 0, porque el numerador se nos va a 0. En 1 nos queda 1 dividido en 1 menos 1 más 1, reemplazándose. Y esto es igual a 1. Y finalmente en 3, esto es igual a 3 partido en 9 menos 4 menos 3 más 1. Voy a borrarlo mejor para que no quede tan feo. Menos 3 más 1. Y eso al final es 3 séptimos. Escribimos eso más abajo en nuestra tablita. Nos quedaría entonces 0, 1 y 3 séptimos. Y por lo tanto, nuestro mínimo absoluto es el 0, porque es el valor mínimo. Y nuestro máximo absoluto es 1. Por lo tanto, nuestro mínimo de f de x es igual a 0. Nuestro máximo de f de x es cuando x es 1. Y esa sería entonces nuestra respuesta para la pregunta número 4. Y ahora vamos a pasar a un ejercicio bastante más entretenido, a mi parecer al menos, que muchas veces muchas veces le cuesta a la gente porque es una materia que no se estudia tanto, porque es una pregunta que, valga la redundancia, se pregunta en interrogaciones una vez cada 2 años, una vez cada dos semestres, mejor dicho. Ya. A veces se pregunta, pero se pregunta así como muy, muy por abajo, así que pasa totalmente desapercibido. Ya. Demuestre, palabra que da miedo, los extremos, no. Demuestre que la función seno de x intersecta a 2x menos 1 exactamente una vez. Idealmente sí que ustedes pueden estar con el PDF mientras están viendo esta ayudantía para que puedan ir leyendo de ahí, no tengan que leer esta letra. Disculpen. Espera un momento, tengo un problema. Ya, voy a poner pausa un momento. Ya está la grabación andando de nuevo, ya estamos bien para continuar. Ya. Nos preguntan, voy a poner un poco más fotografía para que no tape.
nos preguntan, nos dicen, mejor dicho, demuestre que seno de x intersecta exactamente una vez a esa ecuación 2x menos 1. ¿Cómo se resuelve esto? Yo recomiendo siempre que escriban esto. Escriban una función que contenga la resta de ambas funciones. Porque es mucho más fácil analizar una función, analizar que una función se haga cero que analizarlas por pedazos. Menos 2x más 1. Entonces, definimos la función h de x. Primero, analizamos que la función es continua. Sabemos que la función es continua. ¿Qué más? ¿Qué más podemos saber? Ya. ¿Qué nos dice el teorema del valor intermedio? Del valor, en este caso, del teorema del valor medio. Tiene que, si es que tenemos una función que h de a es menor a 0 y h de b es mayor a 0, en cierto momento existe voy a ponerle un nombre, un c, existe un c que es tal que esto sea igual a 0. Existe un c tal que eso. Perfecto. Voy a hacerlo un poquito. Entonces lo analizamos simplemente. Es más fácil analizar con valores. Analicemos primero un par de cosas. h de x se compone de primero la función seno. Por trigonometría, ustedes deberían saber que la función seno tiene un mínimo en menos 1 y tiene máximo 1 positivo. Entonces, menos 2x más 1, como este es un número que está restando, el máximo de esta función lo deberíamos encontrar cuando el negativo le para de restar, que sería cuando seno de x vale 0, cuando hablamos seno de x en 0. Entonces, seno de x es... ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque apenas x valga 1, el menos 2 se va a comer al 1 y se va a comer al resultado que sea cualquiera el de seno de x por estar acotado. Así que hablamos h de x en 0. Y nos da que esto tiene que ser igual a 0 menos 0 más 1 y es igual a 1. 1 es mayor que 0. Tenemos el primer punto. Y como les mencionaba anteriormente, si hablamos, por ejemplo, esto en 2, ¿por qué en 2? Porque es más grande que 1, nada más. Entonces hacemos esto. Seno de h2 es igual a seno de 2 menos 4 más 1. Ese es igual a seno de 2 menos 3. Acá simplemente argumenten. Sabemos que seno de 2 está entre menos 1 y 1, y por lo tanto este resultado va a ser menor a 0. Y para ser más congruente, no sé si es la palabra, voy a calcularlo para mostrar. Es un seno de un número así chico, así que no va a ser chico también. Seno de 2. ¿Qué hice? No sé qué hice. Seno de 2. Seno de 2 anda en 0.9, bla, 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 bla. Es menor a 1, es mayor que 0. Pero como sabemos entonces, 0.9 menos 3 nos quedan como en 2,1 algo, porque también tiene 2,09 algo, porque algo tiene algo más adelante también. Y por lo tanto esto sigue siendo negativo. Ya. Y entonces después podemos argumentar que por teorema del valor medio, en realidad sería TBI, en este caso por TBI, h de x en cierto momento tiene que ser 0. Y por lo tanto sabemos que en cierto momento ambas funciones intersectan. Ahora, ¿qué nos falta por demostrar? Acá hay otro punto. Tenemos que demostrar que esa intersección es única, porque nos dicen que esto solamente nos dice que al menos eso en un punto se intersecta, no nos dicen nada más. No sabemos si que puede ser más o menos. Por lo tanto, derivamos h de x. ¿Por qué? Ahora voy a explicar.
Ahora, por qué derivamos? Porque nos interesa demostrar que esta raíz, este punto donde se hace cero, es único. ¿Cómo demostramos que es único? Si nosotros tenemos una función que es netamente creciente, va a intersectar en un puro punto, porque una vez pasado de negativo a positivo, va a pasar de negativo a positivo una pura vez. Si es netamente decreciente también. Pero, si tiene un mínimo o un máximo en cierto punto, un valle básicamente significa que cambia su forma derivada, no es constante, por lo tanto no podemos saber si es que va hacia arriba, si es continua siempre o no continua, o sea, que es creciente siempre o decreciente siempre. En este caso, por ejemplo, intersectan dos puntos. Entonces, derivamos h de x, que sería entonces, era la función seno de x derivado, era más, menos 2x, menos 2x derivado, y más 1 derivado de z. Eso entonces es coseno de x menos 2. Esta derivada no es constante, porque tenemos coseno, pero tenemos que tener algo claro. Está este menos 2. Coseno de x está limitado entre menos 1 y 1, y por lo tanto, la derivada de x es estrictamente negativa. No menor o igual, sino que estrictamente negativa. Como es estrictamente negativa, siempre va a ser decreciente. Siempre decreciente. Y por lo tanto, nunca va a tener, por lo tanto, intersecta con 0 una única vez. ¿Cómo hacer esto con un mono? Básicamente, si es que la función es decreciente, supongamos que parte por acá, es más o menos en 2. Es una cuestión así. O sea que igual está un poquito feo el mono porque más concretamente sería algo así. Uy. Una cosa así como que decrece y se estabiliza, decrece y se estabiliza. O sea que en cierto momento su pendiente es menos 1 y en cierto momento es menos 3. O sea, andan esos dos rangos de valores dependientes. Y por lo tanto va a intersectar solamente una vez. Ya, eso es. Por qué estamos trabajando con H y no con cada función por separado? Porque decir que dos funciones, por ejemplo, voy a poner unas cualquiera, esa y esa se intersecten, es equivalente a decir que la resta de esas funciones en cierto momento se hace cero. Eso. Y para no dar más la lata, al menos, vamos a responder ahora el último ejercicio, el número 6. No supe qué tipo de ejercicio puede entrar en la interrogación, así que si es que tiene más, como le digo, mándelos por mail, yo se los voy a responder y les voy a decir paso a paso cómo lo pueden hacer y cuáles son los tips que tienen que tener en cuenta para la interrogación. Calcule, no sé por qué me da miedo que no esté grabando, ya está. Calcule y' de x, sí, arctan. No sé, la verdad no sé si están pasando, si pasaron de deriva implícita, así que esto es como Santa Fe. Si no lo han pasado, pues siéntase libre de terminar el video o saltarse a la final donde puede quedar unos consejos sobre cómo afrontar la prueba, pero no estoy totalmente seguro. Donde esta función define ahí como función implícita de x. Bien. Acá se supone que y define a x, por lo tanto sabemos que si derivamos y, tiene que ser igual a y' de x por x', ¿cierto? Ya. Eso es importante notar al tiro. Notar que en este caso tenemos que y define x.
Así que, comencemos. La derivada de arco tangente es una derivada complicada, pero es simplemente 1 partido en 1 más x al cuadrado. Memorízensela. No derivarla así a mano es un trabajo que igual se demora un par de minutos. Es un buen ejercicio, pero también apréndensela. Pues si es que le aparecen en una prueba, muchas veces he visto que gente no responde preguntas por no saberse esta fórmula. La derivada de arco tangente es eso. Ya. Entonces, comencemos. Derivamos, aplicamos derivada a ambos lados y nos da, aplicamos la fórmula directa, 1 más x cuadrado y al cuadrado es igual a la derivada del otro lado que nos da 1, sé dónde se fue esto. Y ya, nos queda x' más, esto es importante, tenemos una regla de la cadena, que para que pase piola, 2i por i'. ¿Por qué? Porque acá si vemos, tenemos una función, supongamos que en función de z, un z cuadrado, un z de x, un z cuadrado, donde z se reemplaza por i. Y por lo tanto, la derivada de esto, si es que z es i, sería z de i por i'. Ojo con esto. Entonces. Daría la derivada de i cuadrado cuando i es función implícita de x, es 2i por i'. Tenemos i', y ahora simplemente nos faltaría continuar. Esto lo reemplazamos al tiro por 1 y ya podemos seguir más adelante. A ver si déjame acomodar esto. Creo que me faltó eso. Ah, sí, perdón. No sabía que me faltaba, que lo encontrara. Ya. Acá me faltó derivar por lo de adentro. Como ven, es una regla de la cadena. Por lo tanto, tenemos que multiplicar por la derivada de lo que hay adentro, que es una regla del producto, por lo tanto, 2x por i más x cuadrado y prima. El y prima de nuevo, fíjense que muy bien que tiene que estar ahí. Y ahora podemos continuar ya más libremente, simplificando. Entonces esto nos queda 2xy partido en 1 más x cuadrado y cuadrado más x cuadrado, 1 más x cuadrado y al cuadrado, esto multiplicado por y prima. ¿Por qué lo hago así? Lo hago así más que nada para separarlo y después cuando llegue el momento de simplificar en función de y prima quede mucho más simple. Ya. Y por lo tanto, a ver si es que me deja escribir de esto. Y eso sería entonces igual a 1 más 2i prima. Seguimos reduciendo, pasamos el 2i prima, pasamos esto restando, esta parte para después simplificar todo, pasamos el 1 al otro lado, y nos queda 2i prima menos i prima, x cuadrado, 1 más x cuadrado y al cuadrado, siendo igual a eso a 1, no a 1, sino que al i, sino al 2xy, era 2xy, ¿cierto? Era y nada más. Era 2xy. 2xy partido en 1 más x cuadrado y al cuadrado. ¿Por qué eso sería ahí? Menos 1 porque el 1 pasaría restando. Entonces, factorizamos por y prima, nos queda y prima, 2i menos x cuadrado, 1 más x cuadrado y al cuadrado, igual a todo lo del otro lado, 2xy, partido en 1 más x cuadrado y al cuadrado menos 1. Ahora simplemente pasamos. ¿Por qué me aparece? ¿Por qué eso se queda pegado en la pantalla?
Ya ahí está. Y entonces nos queda, para terminar, que y a la y' de x es igual, por último, a 2x y menos 1 menos x4 y al cuadrado. Para calcular los números del tiro, esto lo pasamos dividiendo. Voy a saltarme ese paso porque es mucho tiempo. Dividido en 2y1 más x a la cuarta por y al cuadrado menos x cuadrado. Con obviamente todo lo que está ahí abajo distinto de cero. Y por lo tanto hemos terminado este ejercicio. Y con eso también hemos terminado la guía. Muchas gracias a los que se quedaron hasta el final del video. Espero que les haya servido mucho el reforzamiento, como les dije y les remarcado durante todo el video. Si es que tienen cualquier duda, siéntanse libres de preguntar. Si es que tienen cualquier duda, siéntanse libres de mandar un correo. Mi correo está en la guía, quizás la van a dejar debajo de la caja de YouTube. Éxito con la prueba y consejo, tómensela con calma, no se aceleran, porque tienen que leer muy bien las preguntas. Así que eso sobre todo y cuídense, que mucho éxito en la interrogación. Muchas gracias.